Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hay un sabor que se me instala en la boca de vez en cuando. Un sabor a fierro, a algo viejo, que aparece de la nada y así como viene, se va. Al principio, hace unos meses, creí que era por el estrés del trabajo, el cansancio, cualquiera de esas cosas que uno usa para justificar lo que no entiende. Buenas noches, Don. Me llamo Marcelo. Vivo con mis papás en la misma casa donde nací, así que no había razón para pensar en otra cosa. La vida seguía su curso normal. El problema es que junto con el sabor venía un zumbido, muy agudo, solo en mi oído izquierdo. No era constante, pero sí lo suficiente para molestarme. Llegaba a ser irritante, como ese pitido que hacían las televisiones viejas cuando se quedaban sin señal. Intentaba no hacerle caso, me concentraba en algo más, y desaparecía. Solo que esa combinación, el zumbido y el sabor metálico, empezó a jalar algo de mi memoria. Un recuerdo que de tan borroso, ni siquiera parece mío. Yo debía de ser muy chico. El recuerdo es más una sensación que una imagen. Yo, en mi cuarto, a oscuras, y mi mamá, Tania, entrando sin hacer ruido. Ella no me despertaba, pero yo sentía su presencia. Se acostaba a mi lado y me abrazaba fuerte, tan fuerte que hasta dolía un poco. La sentía temblar y oía su respiración agitada mientras susurraba un rezo que nunca logré entender. Afuera un silencio extraño, un silencio que parecía habitado por gente, y en mi boca, incluso tan niño, sentía este mismo sabor de ahora, el sabor a fierro. Durante años lo tomé como una pesadilla recurrente de la infancia nada más, pero ahora, con la sensación de vuelta, ya no estoy tan seguro. Pasó un martes, hará unas 3 semanas. Se me había ido el sueño, algo raro en mí, y me levanté a tomar un vaso de agua en la cocina. La casa estaba en completa calma, solo con ese zumbido grave que hacen los refrigeradores. Fue entonces cuando lo oí. Venía de la puerta de atrás, la que da a nuestro patio. Eran voces. Al principio pensé que venían de la casa del vecino. La barda es baja de un lado. Pero era tarde. Debían ser más de las 2 de la mañana. Y el sonido no venía de lejos. Parecía que había gente conversando justo ahí, al otro lado de nuestra puerta. Eran mujeres por el tono. Una plática en voz baja, un murmullo constante, imposible de entender una sola palabra. Sonaba como una letanía, como un rezo al revés. Me acerqué despacio a la ventana de la cocina que está junto a la puerta. El corazón empezó a latirme distinto, más denso. El celular se había quedado cargando en mi cuarto. Preferí no volver por él para no llamar la atención. Hice a un lado la cortina un poco. La luz amarilla del área de servicio iluminaba una parte del patio. El lavadero de cemento, el tendedero vacío meciéndose apenas, la sombra de la manguera en una esquina. No había nadie, ni una silueta, nada. Pero la conversación seguía, y junto a ella, otro sonido. Un ruido de tela arrastrándose por la tierra seca. Como si varias personas con faldas largas estuvieran caminando en círculos, sin parar. Me quedé ahí tratando de encontrarle una lógica. ¿El viento? ¿Gatos en el techo? Nada tenía sentido. El sabor a fierro volvió con fuerza, y el pitido en mi oído se hizo más fuerte. Fue cuando lo sentí. Había alguien más en la habitación. Giré el cuerpo de golpe. El susto me dejó sin aire. Mi madre estaba parada al inicio del pasillo, en la oscuridad. No la había oído levantarse. Llevaba su camisón, inmóvil, y no me miraba a mí. Miraba hacia la ventana. Su rostro estaba pálido, y sus ojos fijos en algo allá afuera que yo no podía ver. Abrí la boca para preguntarle qué hacía ahí, pero ella fue más rápida. Levantó un dedo y se lo llevó a los labios, pidiéndome silencio total. En ese momento, entendí que cualquier ruido podía invitar a aquello a pasar. Ese gesto me dio más miedo que las voces de afuera.
porque en su cara no vi sorpresa ni curiosidad, vi un miedo antiguo, un miedo de quien ya conocía aquello muy bien. Ella también oía. Sin decir nada, vino hacia mí, me agarró del brazo con una firmeza que no le conocía y me jaló lejos de la ventana. Me llevó de vuelta a mi cuarto como si yo fuera un niño otra vez. Cerró mi puerta y solo oí sus pasos alejándose y después el sonido de la llave girando en la cerradura de la puerta de la sala. A la mañana siguiente el desayuno fue en silencio. Mi papá, Alejandro, se había ido de viaje en la madrugada. Iba a estar unos días fuera haciendo entregas. Mejor así. No habría sabido cómo actuar frente a él. Mi mamá puso la jarra de café en la mesa y se sentó sin mirarme. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Las ojeras profundas, la boca trazada en una línea fina. El silencio era tan pesado que podía sentirlo en los hombros. Ya no podía seguir evadiéndolo. «Mamá, ¿qué eran esas voces?», pregunté, y mi propia voz salió más baja de lo que esperaba. Ella siguió mirando la taza vacía frente a ella. «No era nada, ideas tuyas». «No lo eran. Tú también las oíste. Lo vi en tu cara. Y no es la primera vez, ¿verdad?», insistí, inclinándome sobre la mesa. «Desde que yo era niño, recuerdo que entrabas a mi cuarto, a abrazarme. Siento el mismo sabor a fierro de cuando era chico». La palabra fierro la hizo levantar la cara. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue como si algo se hubiera roto dentro de ella. «No quería que pasaras por esto, hijo. Pedí tanto que esta carga se muriera conmigo». Se levantó, caminó hasta el fregadero, se quedó de espaldas a mí un momento, respirando hondo. Cuando se volteó, parecía otra persona. La duda había desaparecido, y en su lugar había una urgencia cansada, como la de quien ya no tiene más opción que enfrentar las cosas. «Necesitas escucharme con atención, Marcelo, y no puedes creer que tu madre se volvió loca», dijo con la voz firme. «Lo que nos visita en las noches no es gente, ya no. Vienen por tu abuela, mi mamá, Lourdes». Yo nunca conocí a mi abuela Lourdes, solo en fotos, una señora de mirada dura que murió mucho antes de que yo naciera. ¿Qué tiene que ver la abuela en esto? Tu abuela sabía cosas, tenía un conocimiento que le venía de antes. Cuando yo era niña, allá en la casa vieja, estas visitas eran comunes. Pero a mi mamá no le daban miedo. Tania hizo una pausa, con los ojos perdidos en el recuerdo. Cuando llegaban con los mismos susurros, los mismos pasos en el patio de tierra, mi mamá entraba a la casa, agarraba un rollo de hilo de cáñamo y empezaba a caminar de un cuarto a otro, rezando una letanía que yo nunca escuché en ninguna iglesia, y con cada pedazo del rezo le hacía un nudo al hilo, un nudo ciego, bien apretado. Se acercó a mí con los ojos fijos en los míos. Y con cada nudo que ella hacía oíamos un golpe sordo afuera, un ruido seco, como si un costal pesado cayera en el piso de tierra. A veces 1, a veces 3, 4, y los susurros se detenían. Sentía que la cabeza me daba vueltas, aquello no tenía ningún sentido. ¿Y qué pasaba después? Al día siguiente, continuó, con la voz casi en un susurro. Siempre aparecía alguien en el portón. Una vecina, una señora de la calle de abajo, siempre una mujer. Llegaban deshechas, como si llevaran semanas enfermas, y pedían una sola cosa, un puño de sal. ¿Sal? ¿Para qué? El nudo que mi mamá hacía no era solo en el hilo, Marcelo. El nudo atrapaba a la criatura, la condenaba a quedarse amarrada. La sal era lo único que podía deshacer el lazo. Era una forma de pedir perdón, una manera de suplicar por su libertad. Su voz se quebró, y tu abuela nunca se la dio. Se reía en sus caras, las corría y les decía que les había llegado su cosecha. A los pocos meses, nos enterábamos de que la tal señora había fallecido, se había secado en vida, decían los vecinos. Un escalofrío seco me recorrió la nuca, aquello era monstruoso. Mi abuela... Entonces esas mujeres que vienen aquí son las hijas, las nietas, completó Tania, la desesperación clara en su voz.
La deuda no murió con sus madres, ni con tu abuela. Pasó a mí. Ellas no solo buscan venganza, hijo. Están atrapadas y creen que la sangre de quien las ató puede ser la llave para liberarse. Por eso te llamaban cuando eras niño. Por eso volvieron. Sintieron que ya estás más grande. Y saben que yo no tengo la fuerza de mi madre. Después de ese día la casa cambió. O tal vez yo cambié y empecé a ver la casa como realmente era. Un lugar sitiado. El silencio ya no traía paz, traía expectativa. Cada crujido de la madera del techo, cada chasquido de las paredes al enfriarse por la noche, todo parecía una advertencia. Mi mamá empezó a andar con un rosario de madera oscura enredado en los dedos, y yo veía sus labios moverse sin sonido mientras hacía sus cosas del día. Las cosas afuera empeoraron, ya no se limitaba a la madrugada. Al final de la tarde, mientras el sol caía, oía mi nombre. Una voz de mujer, suave, llamándome desde el fondo del patio, como si yo fuera un niño y fuera hora de meterme a bañar. Marcelo, ven. Miraba por la ventana y no había nada más que el viento meciendo la ropa en el tendedero. A veces, un olor fuerte a tierra húmeda y a flores marchitas entraba a la sala, incluso con todo cerrado. El sábado mi papá regresó. Alejandro es un hombre de pocas palabras y yo me preguntaba si mi mamá le contaría. No hizo falta. Entró a la casa, dejó la mochila en una esquina y se quedó parado en medio de la sala solo mirándonos a los dos. Su mirada fue de mi madre encogida en el sofá, a mí de pie junto a la ventana. Respiró hondo y su rostro, siempre cansado del camino, adquirió una dureza distinta. Por la forma en que nos miró, quedó claro que él sabía lo que estaba pasando. Ya había visto ese mismo pavor antes. Sabía que ellas habían vuelto. No hizo preguntas, solo dejó las llaves en la mesita, fue al área de servicio y regresó con el machete de cortar caña que era de mi abuelo. La hoja era gruesa, manchada por el tiempo, y el mango de madera, liso de tanto uso. Mi mamá se levantó y sin que él se lo pidiera, se quitó el rosario que traía y se lo entregó. Mi padre caminó hasta el centro del patio. Mi mamá y yo observamos desde la puerta de la cocina. Enredó el rosario con fuerza en el mango del machete, sujetó el arma con las dos manos, la levantó un instante y con un solo golpe clavó la hoja entera en la tierra. El sonido fue seco, definitivo. El machete se quedó ahí, hincado en el suelo, como una cruz de metal. Después regresó a la casa, se lavó las manos en el fregadero y se sentó a la mesa. «Sirve el café, Tania», fue todo lo que dijo. Esa noche y las dos siguientes hubo paz. Un silencio verdadero, sin susurros, sin olor a monte, sin llamados. Por primera vez en semanas, dormí la noche entera. Ese pedazo de metal clavado en el patio parecía haber creado una barrera, una frontera que ellas no lograban cruzar. Era una paz frágil, yo lo sabía, pero era suficiente para poder respirar. El martes en la mañana, mi papá preparó su mochila para otro viaje. Antes de irse, se detuvo en la puerta, me miró y dijo: «Ponte vivo y no dejes a tu mamá sola». Se fue y yo me quedé mirando por la ventana el machete en el patio. La protección estaba ahí, pero el protector se había ido. La paz duró hasta el miércoles. El miércoles, en cuanto el cielo se oscureció, los susurros volvieron. Pero eran distintos. Antes eran murmullos lejanos, ahora sonaban urgentes, irritados. Parecían venir de todos lados al mismo tiempo, como si la casa estuviera rodeada por una multitud. Miré por la ventana y vi el machete hincado en la tierra. La brisa de la noche era débil, pero el rosario de madera en el mango se sacudía con violencia como si estuviera en medio de un vendaval. La barrera de mi padre estaba siendo puesta a prueba. Como a las 10 de la noche, la luz de la cocina empezó a parpadear. Mi mamá y yo estábamos en la sala, fingiendo ver la televisión. Ninguno de los dos ponía atención. Entonces, oímos un sonido que me dejó helado. Un rasguño en la puerta de atrás. Lento, largo, como si una uña gruesa se arrastrara por la madera. Luego otro, y otro más.
Mi mamá se levantó de un salto con el rosario apretado en la mano. Pasaron. El machete no las está deteniendo, dijo, con la voz llena de un pánico que nunca le había visto. Corrió al mueble de la sala, sacó una cajita de costura y de adentro una bola de hilo de cáñamo blanco. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. «Voy a intentarlo, hijo, quédate aquí, no salgas de la sala». Empezó a caminar por la casa tratando de imitar lo que la abuela Lourdes hacía. Empezó a recitar la dichosa letanía, pero su voz salía débil, llena de fallas. Las palabras se le atropellaban, olvidaba fragmentos. Afuera, los rasguños se detuvieron y fueron reemplazados por risas. Risas agudas, ahogadas, que parecían burlarse de su esfuerzo. Tania intentó hacer el primer nudo en el hilo, pero sus dedos no le obedecían. El sudor le escurría por la cara. Se detuvo en medio del pasillo, jadeando. Las risas se hicieron más fuertes. De repente, soltó un quejido bajo, se llevó la mano al pecho y su cuerpo se aflojó. No se desmayó, pero cayó sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Corrí hacia ella. Tenía los ojos abiertos, desorbitados de pavor. Me miró y con un hilo de voz alcanzó a decir: «Traté de olvidar estas palabras, hijo. Recé para nunca necesitarlas. Ahora se me escapan». Después de eso, intentó hablar de nuevo, pero solo salía un soplo de aire. Su respiración era corta, difícil. El hilo había caído a su lado. Su rostro estaba blanco de un modo que daba miedo. Estaba paralizada por el terror o por algo peor. Nuestra última protección se había acabado. La puerta de la cocina empezó a temblar en la cerradura, despacio, pero con una fuerza constante. Y yo estaba ahí, en el pasillo, con mi madre incapacitada en el suelo y el sonido de esas cosas queriendo entrar. El sonido de la cerradura siendo forzada me sacó de la parálisis. Miré a mi madre, caída, y al hilo en el suelo. El miedo dentro de mí era algo sólido, una piedra en el estómago, pero verla a ella, tan frágil, encendió otra cosa. No era valentía, era solo la falta de opciones. Me agaché y tomé la bola de hilo. El cordel era fino, parecía que se iba a romper solo con mirarlo. Mi mamá me vio con el hilo en la mano. Sus labios se movieron, formando las primeras palabras del rezo, sin sonido. Era un comienzo. Cuerpo cerrado, sangre amarrada. Repetí en voz alta, las palabras salían temblorosas. Empecé a caminar por la sala, mis piernas parecían de otra persona. Afuera, las risas se convirtieron en siseos de rabia. La puerta de la cocina crujía, la madera gimiendo bajo presión. Traté de concentrarme en el hilo entre mis dedos. «Nudo que te ata, alma que se somete», forcé a mis dedos a trabajar. El primer nudo. Quedó flojo, torpe. La burla de afuera aumentó. Respiré hondo y jalé el hilo con toda la fuerza que tenía. El nudo se apretó, blanco y duro en el cordel. En el mismo instante un grito agudo cortó la noche, un sonido de puro dolor, y fue seguido por un golpe violento contra la pared de afuera de la casa. Luego, silencio de ese lado. Una de ellas había caído. Miré a mi madre. Había un brillo de esperanza en sus ojos. Formó más palabras con la boca, y yo las repetí, la voz un poco más firme. Seguí caminando, ahora entrando al pasillo. El sabor a fierro en mi boca era insoportable y el zumbido en el oído parecía que iba a reventarme el tímpano. Hice el segundo nudo jalando con rabia. Otro grito, este más lejano, como si viniera del fondo del patio, y otro golpe sordo en la tierra. Solo quedaba una más. Su presencia era la más fuerte. La sentía concentrada en la puerta de la cocina, forzando, forzando. Volví a la sala, con el corazón en la garganta. Mientras enredaba el hilo para el último nudo, todos los otros sonidos pararon. El silencio era total. Era una trampa, lo sabía. Cerré los ojos y jalé el último nudo. No hubo grito, solo el sonido de algo rompiéndose, como cristal delgado, y entonces un silencio que era distinto. Era un silencio vacío, limpio. La presión en la casa se desvaneció.
Abrí los ojos. Había terminado. Corrí junto a mi madre, ya respiraba mejor y alcanzó a tomar mi mano. Su fuerza estaba volviendo. «Lo lograste, mi hijo», susurró con la voz ronca. Lo logré. Pero parado ahí, en medio de la sala revuelta, con ese pedazo de hilo con 3 nudos en la mano, no sentí alivio. No me sentí como un héroe. Sentí el peso de cada uno de esos nudos. Entendí que el machete de mi padre era una barricada y los rezos de mi madre una alarma. Lo que yo había hecho era diferente. Había aceptado la herencia. Ahora, la obligación de mantener esa prisión cerrada era mía. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Cada noche, sin falta, pulo el fregadero de acero inoxidable hasta que puedo ver mi reflejo en él. Seco hasta la última gota, guardo la esponja, alineo el jabón. Mi esposa cree que es una manía, un trastorno de organización que arrastro desde la infancia. Lo que no sabe es que no estoy limpiando. Estoy reforzando las cerraduras. Y todo comenzó en casa de mi abuela, la abuelia, por allá de 1996. Su casa era una de esas de antes, de un solo piso, con un pasillo largo que daba a un patio de cemento pulido. Estaba en una colonia tranquila, con un poste de luz de esos antiguos justo frente a la ventana de la cocina. Siempre estaba ordenada, pero sin lujos. El olor era una mezcla de fabuloso y el café de olla que preparaba a cada rato. En la cocina, en un rincón cerca de la ventana, estaba su orgullo, un filtro de barro, siempre con agua fresca. Para mí, pasar los fines de semana allí era el paraíso, excepto por una cosa. Una regla que, para la abuelía, era más sagrada que ir a misa los domingos. El fregadero de la cocina no podía amanecer con un solo plato sucio. Uno, un tenedor, una cucharita de café, un vaso, nada. Mi mamá, Marta, a veces intentaba discutirlo. «Mamá, es solo un platito, Tadeo lo lava en la mañana, ¿cuál es el problema?» Mi abuela dejaba lo que estuviera haciendo, se secaba las manos en el delantal y miraba a mi madre con una seriedad que terminaba cualquier debate. «Ningún problema, mi hija, siempre y cuando no sea un problema para quien viene de noche a buscar qué comer». Decía eso y volvía a sus asuntos. Mi mamá se encogía de hombros como diciendo: «Estas cosas de la gente mayor». Pero nadie desobedecía. Podíamos dejar el cuarto desordenado, los zapatos llenos de lodo en la entrada, cualquier cosa, pero el fregadero tenía que dormir impecable. Era la ley de la casa. Y yo, con mis 13 años, pensaba que era la tontería más grande del mundo. Una superstición boba, solo para ponerme a trabajar. Y fue esa certeza, esa terquedad de chamaco, la que me hizo decidir que por una noche, solo una, esa regla se iba a romper. La oportunidad perfecta llegó un sábado por la noche, unos meses después. Mi papá y mi abuelo habían ido al cumpleaños de un compadre, de esas fiestas que duran hasta el amanecer. Nos quedamos solo mi mamá, la abuelia y yo. Cenamos, vimos el final de la telenovela y nos enganchamos con una película que pasaba en la televisión. Los trastes, como siempre, me esperaban en el fregadero. Cuando la película ya iba a la mitad, la abuelía se levantó bostezando. «Ya me voy a acostar, es tarde». Me miró por encima de los lentes, esa mirada que ya era una orden. «Tadeo, los trastes, mi hijo, no lo dejes para después». «Ahorita voy, abue, no más que termine esto», respondí sin quitar los ojos de la pantalla. Se quedó parada un momento. No dijo nada más, pero sentí el peso de su silencio. Mi mamá también se levantó enseguida, me dio un beso en la cabeza y se fue a su cuarto. Estaba solo en la sala, con la luz del televisor parpadeando en mi cara, y fue ahí que la terquedad me ganó. «Qué tontería», pensé para mis adentros.
¿Qué puede pasar? ¿Que las cucarachas hagan una fiesta? Me sentía dueño de la situación. Por dentro, me estaba riendo, sintiéndome increíble por desafiar su manía. Eran solo 3 platos y unos cuantos cubiertos. Se quedarían ahí hasta la mañana. Sería mi pequeño secreto, mi prueba de que todo aquello era una reverenda estupidez. El sueño comenzó a vencerme. El sonido de la televisión se fue haciendo lejano. Me acomodé mejor en el sillón, solo por 1 minuto, y me quedé dormido. Lo último que recuerdo fue pensar, con una pizca de satisfacción en la cara, que pondría mi abuela por la mañana. No sabría decir qué hora era, las 2, tal vez las 3 de la madrugada. La casa estaba en un silencio absoluto. El televisor ya no hacía ruido, solo mostraba esa pantalla gris, con estática. Abrí los ojos, con la boca seca, sintiendo el cuerpo entumecido por haberme dormido en el sillón. Fue entonces cuando lo oí. Un ruido que venía de la cocina. Era un sonido discreto, un tintineo de platos. Mi primera reacción fue de alivio, mezclado con un poco de molestia. Ya llegaron, pensé. Mi papá y mi abuelo, volviendo de la fiesta. Debían tener hambre, buscando algo en el refrigerador. Me senté en el sillón, tallándome la cara, listo para quejarme del ruido e irme a mi cama. Pero me quedé ahí sentado escuchando. Algo no cuadraba. No habían prendido la luz. La cocina era una boca de lobo, un cuadro de oscuridad a solo unos pasos de la sala. La única claridad venía de afuera, una luz amarillenta del poste de la calle que se metía por la ventana y apenas dejaba ver la silueta del refrigerador. ¿Por qué harían las cosas a oscuras? El ruido tampoco parecía normal. No era el sonido de alguien que toma un plato para servirse comida. Era más continuo, como si alguien estuviera hurgando en los trastes sucios que dejé en el fregadero, un raspar lento, constante, y debajo de eso había otro sonido, un chasquido húmedo, bajo y repetitivo que no lograba identificar. Me quedé inmóvil, aguzando el oído. El corazón me empezó a latir un poco más rápido. Cada chasquido que venía de allá parecía retumbar dentro de mi cabeza, y el sonido se sentía solo para mí, como si el sonido de la cocina viniera directo hacia mí, aislándome del resto de la casa. Mi mente buscaba una explicación lógica. ¿Un gato callejero que se metió? Imposible. La abuelía cerraba todo a cal y canto. ¿Un tlacuache? Quizás. Pero el ruido era de loza moviéndose, no de un animal escarbando en la basura. El miedo todavía no se apoderaba de mí, pero la situación era tan extraña que me obligó a mantenerme alerta. Tenía que ver qué era, sin despertar a mi mamá y a mi abuela para no ganarme un regaño sin motivo. Con el mayor cuidado posible, deslicé los pies del sillón. El piso de mosaico estaba helado. Cada paso que daba rechinaba un poco y yo me detenía, esperando alguna reacción desde la cocina. Nada. El sonido continuaba, indiferente a mi presencia. Fui avanzando casi pegado a la pared hasta la entrada que separaba los 2 espacios. Tenía todo el cuerpo tenso. Solo quería asomarme, confirmar que era mi abuelo, quizás medio mareado por la fiesta, y volver a dormir. Me coloqué en la esquina del muro, donde la oscuridad de la sala era más densa, e incliné la cabeza lentamente, solo lo suficiente para que un ojo pudiera ver hacia adentro. Y fue entonces que vi que había gente en la cocina, pero no eran mi papá ni mi abuelo. Eran 3 siluetas de pie, encorvadas sobre el fregadero. La poca luz de afuera les pegaba de una forma extraña, dándole a su piel un brillo pálido y húmedo, como el de un hongo que crece en la penumbra. Eran delgados, pero no era la delgadez de una persona enferma. Era una delgadez rara, incorrecta. Sus brazos y piernas eran demasiado largos, finos como ramas secas, y se movían de una forma quebrada, torcida. Parecían marionetas controladas por hilos enredados. Se turnaban con los platos. Una de ellas tomaba un plato con ambas manos, usando dedos que parecían demasiado largos, y lo acercaba a lo que debía ser un rostro, oculto bajo una masa de cabello oscuro y escaso. No oía sonidos de masticación,
Lo que oía era ese ruido rasposo y el chasquido húmedo que ahora entendía. Era su lengua, o algo parecido, pasándola por la cerámica. El olor. Un aroma sutil comenzó a llegar hasta mí. No era a podrido. Era un olor a lugar cerrado, a tierra de sótano que nunca ve el sol. Mi cuerpo entero se rehusaba a aceptarlo. Mi mente gritaba que era una pesadilla, que tenía que despertar. Pero estaba despierto. Sentía el frío de la pared en mi espalda, el sabor amargo en la boca. No podía respirar bien. El aire entraba en siseos cortos. Quería gritarle a mi mamá, a mi abuela, pero mi garganta estaba cerrada, dura como piedra. Todo lo que podía hacer era mirar, con los ojos ardiendo, a esas 3 cosas en la cocina de mi abuela. Una de ellas, la que estaba más cerca de la ventana, se detuvo de repente. Tenía un tenedor en la mano, pero no lo usaba para comer. Pasaba la uña del dedo índice por los dientes del cubierto, produciendo un chillido fino, agudo, y entonces dejó de hacerlo también. El silencio que se hizo de su parte fue más aterrador que el ruido. Lentamente, con un movimiento de cuello que parecía doloroso, su cabeza comenzó a girar en mi dirección. No podía verle la cara, solo la mancha oscura del cabello volteando hacia el pasillo donde yo estaba. Era imposible que me viera. Yo estaba en la oscuridad, pero tuve la certeza absoluta de que me había sentido. Ese movimiento fue lo que me destrabó. Fue puro instinto, ni siquiera lo pensé. Me lancé hacia atrás, golpeándome el codo contra la pared con una fuerza que ni sentí. Mis piernas, débiles, torpes, me llevaron por el pasillo oscuro hacia el cuarto de mi abuela. Mis manos temblaban tanto que no atinaba a la perilla. El sonido de mi respiración era escandaloso, un llanto sin lágrimas, un sollozo desesperado por aire. Cuando la puerta por fin se abrió, caí dentro del cuarto. «¡Mamá!» fue lo único que salió. La luz del buró se encendió y el rostro asustado de mi madre apareció, con los ojos muy abiertos. «Tadeo, ¿qué pasó, niño? Por el amor de Dios». Yo señalaba hacia la puerta sin poder hablar bien. «En la cocina hay gente, ahí». Mi mamá se puso pálida. Su pensamiento, claro, fue el más lógico. Ladrones. Me jaló hacia ella, poniéndome la mano en la boca. «Shh, habla bajo». Pero la abuelia, que dormía del otro lado de la cama, no reaccionó con miedo. Se sentó, y en su cara vi algo mucho peor que el pánico. Vi fastidio, una irritación profunda, como si la hubiera despertado para contarle un problema que ya se esperaba. Miró mi estado, luego la puerta abierta, y lo entendió todo. Se levantó de la cama, su cuerpo pequeño y encorvado parecía tener una autoridad enorme. «Quédense aquí, los dos, y no hagan ni un ruido», dijo con la voz firme, baja. Mi mamá intentó protestar. «Mamá, puede ser peligroso, vamos a...» «Marta, quieta». La cortó la abuelia, sin siquiera voltear a verla. Salió del cuarto y en lugar de ir directo a la cocina, se detuvo en el pasillo y presionó el interruptor de la sala. La luz amarilla de la sala se encendió, derramándose por la entrada de la cocina. Y en el instante exacto en que la luz se prendió, el ruido cesó. Todo. El raspar, los chasquidos, el movimiento. Un silencio total se apoderó de la casa. Nos quedamos ahí, mi mamá y yo, abrazados en la cama, escuchando. Oímos los pasos lentos de la abuelía yendo hasta la cocina. Y entonces, el único sonido que rompió el silencio fue el de la llave del fregadero abriéndose a toda presión, y el agua se quedó corriendo por un buen rato. Nadie más durmió esa noche. Nos quedamos los 3 sentados en la cama, en silencio, hasta que amaneció. Mi abuela regresó al cuarto después de mucho tiempo. No nos dijo que volviéramos a dormir. Solo se sentó en la orilla de la cama con las manos en el regazo. Me miró y su rostro no tenía enojo. Tenía una tristeza enorme, un cansancio muy antiguo. «¿Ya ves, Tadeo?» Su voz era un susurro. «Es por eso. Por eso el fregadero duerme limpio. Mi padre me enseñó de la manera más difícil, igual que aprendiste tú hoy». Yo no podía responder, solo lloraba en voz baja.
Eso no le hace daño a nadie. Continuó, mirando un punto fijo en la pared. No puede tocarnos, pero viene. Si hay sobras, si hay suciedad, viene. Es el olor lo que lo llama. Esa noche entendí que la regla de mi abuela no era una manía, era una frontera, una línea de defensa invisible que yo, en mi terquedad de chamaco, había borrado. Más tarde, cuando el sol ya estaba saliendo, la vi por la rendija de la puerta. Estaba en la cocina, sola, pasando un trapo húmedo por todas las superficies. En una de las hornillas de la estufa, una ramita de ruda se quemaba lentamente soltando un humo de olor penetrante. No estaba limpiando la suciedad física, estaba limpiando lo que había quedado atrás. Hoy, casi 30 años después, vivo en mi propia casa. Tengo mi familia, mis hijos, y cada noche, sin fallar una sola vez, soy el último en salir de la cocina. Tallo el fregadero, seco la barra, guardo cada utensilio. Mi esposa bromea, dice que soy un obsesivo. Yo sonrío y le doy la razón. No tengo cómo explicarle que cada vez que veo un plato sucio abandonado, no veo solo trastes. Veo una invitación y percibo el ligero olor a tierra de sótano y recuerdo, con una claridad que asusta, el sonido de uñas largas raspando la cerámica en la oscuridad. La lección fue aprendida. El problema es que el miedo que vino con ella nunca se fue. Hay lugares que simplemente no nos quieren cerca. Se percibe en el aire, en una quietud que parece observarte. Pero la juventud carga con una arrogancia que funciona como sordera, y uno solo escucha lo que le conviene. Mi nombre es Fernando. Lo que voy a contar pasó hace unos 4 años, durante un fin de semana largo. Había rentado una cabaña en la sierra, de esas que encuentras en una aplicación, ¿sabes? El plan era desconectarnos de todo por unos días. Éramos 5. Mi hermano menor, Héctor, y nuestros amigos, Mauricio, Eloy y Sofía. Pero la verdad es que el viaje tenía otro propósito, al menos para mí. Nuestra madre había fallecido hacía unos 6 meses y la casa de mis papás se había vuelto demasiado silenciosa. Héctor y yo apenas cruzábamos palabra. Él se encerró en su propio mundo y yo, en mi intento de ser el hermano mayor responsable, creo que solo empeoré la situación. La casa de campo era mi intento de romper ese hielo. Después de tomar un camino de terracería que sacudía todo el carro, llegamos. La casa era más grande de lo que se veía en las fotos. Tenía 2 pisos, un porche de madera oscura con una hamaca meciéndose lentamente y un olor a vegetación y a cosas guardadas. Mientras yo bajaba las maletas de la cajuela, los demás ya se dispersaban por el lugar. «Este porche está pidiendo a gritos una carne asada para allá», dijo Mauricio, mientras inspeccionaba el asador de ladrillos en una esquina. Héctor no dijo nada. Pasó a mi lado con la mochila al hombro, los audífonos puestos y se metió a la casa. Sofía, siempre la más organizada, se acercó justo detrás de mí. «Deja, yo me llevo esa caja. ¿Dónde están las habitaciones?» Señalé hacia el piso de arriba. El lugar era rústico, con muebles pesados y un filtro de barro en la cocina que seguro era más viejo que todos nosotros juntos. Tenía una atmósfera extraña, no precisamente mala, solo antigua. Lo que no sabíamos era qué tan antigua. Nos instalamos. Héctor y yo nos quedamos en un cuarto con 2 camas individuales. Era lo que yo quería, forzar la convivencia. Él dejó su maleta en un rincón y se tumbó a ver el celular mientras yo guardaba mis cosas. Sofía y Eloy tomaron la habitación de al lado y Mauricio, que roncaba, se quedó con la del fondo del pasillo, solo. La primera señal de que la casa no estaba vacía llegó unas 2 horas más tarde. Eloy bajó la escalera de madera, que rechinaba con cada paso, con la cara pálida. Se detuvo en medio de la sala, donde yo intentaba encender la chimenea. «Oigan»,
empezó con la voz entrecortada. Creo que vi a alguien arriba. Mauricio, que estaba en la cocina abriendo una bolsa de botanas, soltó una carcajada. ¿Ya empezaste, Eloy? Apenas llegamos, ¿qué viste a un fantasma? Es en serio, güey, insistió Eloy pasándose la mano por el pelo. Me estaba lavando los dientes. Vi por el espejo y una sombra pasó detrás de mí, en el pasillo, muy rápido. Dejé lo que estaba haciendo. Miré hacia lo alto de la escalera, esperando ver algo, pero solo estaba la penumbra del pasillo. Mi primer pensamiento fue que estaba sugestionado por el lugar. Seguro fue un reflejo o alguna sombra. La iluminación de aquí no es muy buena, dije, más para terminar con el tema que porque lo creyera. No quería que un ambiente raro arruinara mi plan con Héctor. Por la noche, el olor de la carne en el asador y la botella de mezcal artesanal que trajo Mauricio ayudaron a relajar el ambiente. Estábamos en el porche. Los únicos sonidos eran los grillos y el crepitar del fuego. Fue Mauricio, por supuesto, quien retomó el asunto. ¿Y qué, Eloy? ¿El fantasma no ha vuelto a darte las buenas noches?, bromeó, ya un poco afectado por el alcohol. Ya déjalo, Mauricio, dijo Sofía dándole un codazo. Pero Mauricio se puso de pie sosteniendo su vaso, miró hacia la oscuridad del monte que rodeaba la casa y luego hacia las ventanas oscuras del piso de arriba. ¿Saben qué? Yo creo que esta casa está demasiado callada. Levantó el vaso en un brindis burlón. Órale, si hay alguien ahí, espíritu, aparecido, lo que sea, manifiéstate. El primer trago va por mi cuenta, no seas tímido. Se hizo un silencio muy extraño. Hasta los grillos parecieron callar. Héctor, que había estado en silencio toda la noche, levantó la vista de su celular por primera vez y miró a Mauricio de una forma que no comprendí. La invitación estaba hecha, claro que no pasó nada en ese momento. Mauricio se quedó ahí, con el pecho inflado, y luego se encogió de hombros. ¿Ven? Es solo una casa vieja, miedosos. Nos fuimos a dormir poco después. La noche fue tranquila, tan silenciosa que tuve un sueño pesado, sin interrupciones. Al día siguiente, despertamos con el sol ya en lo alto, y el único fantasma presente era la ligera resaca de Mauricio. Que la mañana pareciera normal fue un alivio inmenso. Desayunamos, hicimos planes, y decidimos hacer una caminata por un sendero que salía de la parte trasera de la propiedad. Héctor, para mi sorpresa, aceptó venir, y por algunas horas, mientras andábamos por el monte, el ambiente se sintió más ligero. Estuvimos fuera unas 3, quizá 4 horas. Cuando volvimos, cansados y sudados, noté desde lejos que la puerta principal de la casa estaba entreabierta. «Oigan», dije, deteniéndome a unos metros del porche. ¿Alguien se regresó antes? Todos lo negaron. Yo estaba completamente seguro de haber cerrado la puerta con llave antes de irnos. Entré despacio, llamando al aire. La casa estaba en silencio, pero no estaba como la habíamos dejado. Todas las puertas estaban abiertas, las de la cocina, las de las alacenas, la del refrigerador, que mostraba las botellas de agua, y la comida. Subimos la escalera en silencio. La escena se repetía en el piso de arriba, las puertas de las 3 habitaciones abiertas, las puertas de los roperos de par en par. Nada estaba revuelto, no parecía que hubieran robado algo, simplemente estaba abierto, sistemáticamente abierto. Sobre la cama de Mauricio encontramos el libro que Sofía había estado leyendo en el porche. Estábamos parados en el pasillo de arriba, mirándonos unos a otros, intentando procesar aquello, cuando un sonido fuerte e inconfundible vino del baño al fondo del pasillo. El ruido del inodoro al bajar la palanca. Nadie se movió por un instante. El sonido del agua llenando el tanque del sanitario parecía lo más ruidoso del mundo. Fue Eloy quien rompió el silencio, en un susurro de pavor. «Mauricio, ¿qué hiciste?» «Esto no tiene sentido. Estamos solos aquí», respondió Mauricio, pero la arrogancia había desaparecido de su voz. Aquello me llenó de una rabia que no supe explicar. Era el miedo, claro, pero también era la sensación de que mi plan, mi intento de arreglar las cosas con mi hermano,
Estaba siendo arruinado por algo que no entendía. Miré hacia la puerta oscura del baño y le grité al vacío: «¡Ya basta de estupideces! ¡Quien quiera que sea, que dé la cara!». Nadie se rió. Ninguna voz respondió. Solo el sonido del agua en el baño que poco a poco cesó, devolviéndole el silencio a la casa. La respuesta fue más silencio. Un silencio que pesaba, que parecía burlarse de mi grito. Nadie tuvo el valor de subir a revisar el baño. Bajamos y nos quedamos en la sala, juntos. La idea de largarnos pasó por la mente de todos, era obvio, pero ya estaba oscureciendo. Tomar ese camino de terracería, de noche, no parecía una opción segura. «Juntamos todo ahora y nos vamos en cuanto amanezca», decidió Sofía, y nadie se opuso. La lógica era simple. Lo que fuera que estuviera ahí, parecía actuar con más fuerza en la oscuridad. Esa noche nadie durmió en el piso de arriba. Bajamos los colchones a la sala y nos acomodamos como pudimos, con las luces encendidas. Aún así, el sueño no llegaba. Yo me quedaba mirando el hueco oscuro de la escalera, esperando oír algo, ver algo. Como a eso de las 2 de la mañana, creo, el cansancio me venció y me quedé dormido. Desperté con un ruidito ahogado, como un sollozo de miedo. Abrí los ojos y vi a Sofía a mi lado, con una mano sobre la boca, sacudiéndome con la otra. Tenía los ojos desorbitados, fijos en algo justo detrás de mí. «Fer», susurró con la voz tan baja que apenas se oía. «Había alguien parado a tu lado». Me senté de un salto con el corazón queriendo salirse del pecho. Miré alrededor. Mauricio y Eloy dormían. Héctor estaba de espaldas a la pared. No había nadie. «¿Qué viste, Sofía?», pregunté tratando de mantener la voz baja. «No sé». Abrí los ojos y había una silueta oscura, muy alta, parada junto a ti. Se quedó mirándote y luego se inclinó sobre ti, muy despacio. Describió la escena con tal pavor que fue imposible dudar. La cosa ya no solo hacía ruidos, se estaba acercando, nos estaba observando. La sensación de ser el objetivo me revolvió el estómago. 1 hora después, el celular de Héctor sonó, indicando batería baja. Refunfuñó, se levantó y empezó a buscar su mochila. «Dejé el cargador arriba», dijo con voz somnolienta. «Déjalo, usas el mío en la mañana», le dije demasiado rápido. Me ignoró. Ya estaba subiendo la escalera, los escalones rechinando bajo su peso. Contuve la respiración, siguiendo el sonido de sus pasos en el piso de arriba. Oímos la puerta de nuestro cuarto abrirse y cerrarse. 1 minuto de silencio. Y entonces, un chasquido metálico, seco, retumbó en toda la casa. El sonido de un cerrojo. Justo después el ruido de la perilla de nuestra habitación siendo forzada. 1, 2, 3 veces. Luego, un golpe fuerte en la puerta. «¡Oigan!», la voz de Héctor amortiguada. «¿Qué broma es esta? ¡Abran!». Saltamos todos de los colchones y corrimos escaleras arriba. La puerta del cuarto estaba cerrada. Mauricio y yo nos lanzamos contra ella, pero no cedió. Estaba cerrada por fuera, con uno de esos cerrojos antiguos de pasador. Nadie había subido. Nadie había pasado junto a nosotros. «Héctor, aléjate de la puerta», grité. Mientras nos preparábamos para derribarla, un suave clic sonó en la puerta. El pasador se deslizó hacia un lado, solo. La puerta se abrió lentamente. Héctor estaba parado en medio del cuarto, el rostro pálido de coraje, no de miedo. Nos miró a cada uno, pero sus ojos se detuvieron en mí. «¿Les parece gracioso encerrarme aquí arriba?». «Nadie te encerró, Héctor, estábamos todos abajo», intentó explicar Mauricio, con la voz agitada. Pero Héctor no escuchaba. Solo me miraba a mí, con una expresión de rabia y decepción. Para él, aquello no era obra de un fantasma. Era solo otra jugada de su estúpido hermano mayor tratando de controlar su vida. Lo que fuera que habitaba esa casa había conseguido exactamente lo que quería. No hubo más discusión. Regresamos a la sala y Héctor se sentó en el rincón más alejado, se puso los audífonos y volteó hacia la pared.
Se había desconectado de nosotros y quizá de esa realidad. Ese gesto me dolió más que cualquier grito. Esa cosa en la casa había logrado acorralarnos y al mismo tiempo separarnos. Fue Eloy quien tuvo la idea. No podemos quedarnos aquí, en la sala, es un lugar muy abierto. Señaló un cuartito que estaba debajo de la escalera, una especie de bodega, que solo tenía una puerta de madera maciza y ninguna ventana. Era pequeño, apretado, pero parecía el único lugar seguro. Sin decir palabra, empezamos a arrastrar un sofá pesado para bloquear la puerta de la bodega. Empujamos también un sillón, creando una barricada improvisada. Tomamos botellas de agua y nos encerramos ahí dentro, en la oscuridad casi total, iluminados apenas por las pantallas de los celulares. El silencio duró quizá media hora. Un silencio tan profundo que podía oír la respiración de todos. Entonces, escuchamos pasos lentos en el piso de arriba, cruzando el suelo de madera. Los pasos bajaron la escalera, un escalón rechinando a la vez. Se detuvieron justo al otro lado de nuestra puerta. Nos quedamos inmóviles, nuestros ojos estaban fijos en la perilla, y ésta comenzó a girar. Primero hacia la izquierda, despacio, luego hacia la derecha. Estaba probando. Un instante de silencio, y luego un golpe sordo hizo temblar la puerta. Otro más fuerte. El sofá que habíamos puesto como barrera se arrastró un poco por el suelo. El sonido áspero nos hizo encogernos. La fuerza de lo que sea que estaba empujando era absurda. Cuando los empujones cesaron, un sonido diferente comenzó. Un ruido bajo, como un rasguño, que no venía de la puerta, sino de las paredes a nuestro alrededor. Un sonido de uñas, o algo parecido, arañando la madera por dentro, como si un animal enorme intentara cavar una salida. El sonido se movía, rodeando nuestro pequeño refugio, envolviéndonos. De repente los rasguños se convirtieron en golpes. Golpes secos, furiosos, que parecían venir de todos lados al mismo tiempo. Y en medio de esa escandalera, oímos un nuevo sonido, proveniente de afuera. El ladrido desesperado de un perro, luego otro y otro más, como si perros a lo lejos, desde distintas direcciones, respondieran a lo que estaba con nosotros ahí dentro. El polvo del techo empezó a caernos encima. Eloy lloraba en voz baja, acurrucado. Sofía le sostenía la mano, con el rostro inexpresivo. Mauricio miraba fijamente la pared, como si pudiera ver a través de ella. Incluso Héctor se había quitado los audífonos, su rostro finalmente mostrando el mismo pavor que nosotros. Yo estaba sentado en el suelo, recargado en la pared del fondo. En medio del caos, sentí que la superficie donde me apoyaba se hundía detrás de mí, como si alguien muy pesado se hubiera sentado justo ahí. Antes de que pudiera siquiera girar la cabeza, sentí un agarre helado y con una fuerza inexplicable en mis dos tobillos. Fui arrastrado hacia atrás con tal violencia que me pegué en la cabeza contra la pared. Grité. No fue un grito de susto, fue de dolor y pánico puro. La fuerza me arrastraba por el suelo de la bodega hacia la pared oscura. ¡Ayúdenme!, logré gritar. Mauricio y Héctor se lanzaron sobre mí, sujetándome por los brazos. Era un tira y afloja. La cosa me jalaba hacia la pared y ellos me jalaban de vuelta. Sentía mi piel arder bajo ese agarre. Sofía apuntó la linterna de su celular hacia mis piernas y en el instante en que la luz me tocó, la presión desapareció. Caí hacia adelante, en los brazos de mi hermano. Los golpes en las paredes se detuvieron en ese mismo momento. La casa quedó en un silencio total. Jadeando, Mauricio iluminó mis tobillos. Tenía marcas rojas y oscuras en la piel, la forma de dedos largos y delgados que habían apretado con fuerza. La prueba estaba ahí. Héctor miró las marcas y luego mi rostro, y por primera vez en todo el viaje, vi el miedo en sus ojos, el miedo por mí. Nadie más durmió. Nos quedamos ahí, en ese cubículo oscuro, hasta que la primera rendija de luz grisácea apareció por debajo de la puerta. Con un esfuerzo conjunto empujamos el sofá y el sillón.
La sala estaba exactamente como la habíamos dejado, bañada por una luz pálida de amanecer que lo hacía todo parecer irreal. No había rastro de la violencia de la noche anterior. Era una paz que se sentía incorrecta, artificial. Nadie dijo nada. El plan era el mismo en la cabeza de todos: tomar nuestras cosas y desaparecer. Empezamos a empacar a toda prisa, en silencio, cada uno metiendo su ropa y pertenencias en las mochilas. Subí con Héctor a buscar lo que faltaba en nuestro cuarto. Él no me miró, pero tampoco se alejó. Solo tomó sus cosas y bajó. Mientras cerraba mi maleta, oí un sonido ahogado desde el pasillo. Era Sofía, parada en la puerta de la habitación donde se había quedado Mauricio. Fui hacia allá. Ella señaló hacia adentro, con la mano temblorosa. El cuarto estaba vacío, la cama deshecha. Pero en el suelo, en medio de la habitación, las sábanas, la cobija y las 2 almohadas habían sido acomodadas. Estaban moldeadas de una forma grotesca, formando una figura extraña. Una silueta de tamaño real, con una almohada para la cabeza y otra para el torso, como una efigie macabra que hubiera dormido ahí. En ese momento lo entendí. No era una amenaza, era un mensaje. Ese lugar tenía dueño. Esa fue la última imagen que tuvimos de la casa. En menos de 5 minutos estábamos dentro del coche. Mauricio aceleró por el camino de terracería, haciendo que el auto se tambaleara, y nadie se quejó. Solo cuando las llantas tocaron el asfalto sentí que podía volver a respirar. En el viaje de regreso nadie abrió la boca. El terror de esa noche nos unió en ese momento, pero nos rompió para siempre. Nuestro grupo de amigos se deshizo en los meses siguientes. Nadie quería hablar del tema, y no hablar de ello creó un abismo entre nosotros. Mauricio, el escéptico, fue quien peor lo pasó. Supe que estuvo meses sin poder dormir bien, asustado por cualquier ruido. Y Héctor, el miedo que vi en sus ojos cuando me ayudó en esa bodega, creó una tregua entre nosotros. Pero fue solo eso. Nunca tuvimos el valor de conversar sobre lo que pasó. El viaje que se suponía que nos iba a reunir se convirtió en un recuerdo tóxico, otra capa de silencio entre nosotros. A veces pienso en esa casa, en la arrogancia de Mauricio, en mi propia rabia gritándole al vacío. Provocamos a algo que estaba quieto, algo que no nos quería ahí. Y esa cosa nos respondió, no con la intención de matarnos, creo. Fue peor. Solo nos demostró lo frágiles que éramos. Y nos dejó una cicatriz que nunca se borró. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.